Y ahora sí, estamos aquí con Alfredo Cornejo, diputado nacional por la provincia de Mendoza, parte del espacio de Juntos por el Cambio y presidente de la Unión Cívica Radical. No podemos dejar de arrancar por preguntar en relación a esta noticia de último momento. En este contexto y dados todos los traspiés de la gestión, ¿qué cree que significa esto? Bueno, primero es impactante que a 4 meses de gobierno se esté cambiando un organismo, el jefe de un organismo donde pasa buena parte de la política social del gobierno actual, del gobierno anterior y del gobierno anterior de Cristina, ¿no? ANSES es el lugar de la política social, ¿no? Cambiarlo a 4 meses y en el marco de un conflicto interno agrega mala calidad de política y mala calidad de gestión, ¿no? Los problemas internos, como recién introducías vos, no justifican los cambios, entre otras cosas porque me parece que en el gobierno por momento exacerban esos problemas internos apareciendo como un policía bueno y policía malo. Parece que el que se fue es malo y el que se queda es bueno. La verdad que tiene una pésima calidad de gestión. En ANSES lo han demostrado. Bases de datos que no son consistentes, claro. Designaciones políticas en el medio de la pandemia. Yo tuve una polémica con Vanoli, puse un tuit que él desmintió y al fin terminó aceptando que designaron todos los cargos políticos en las UDAI de cada una de las oficinas, teniendo las oficinas cerradas. Hoy ANSES está cerrado. Claro, ANSES está cerrado, eso es interesante. Están todos con licencia. Y todos los gerentes políticos los echaron a quienes estaban, que en muchos aspectos habían ingresado por concurso, pero como habían ingresado en los tiempos de Macri, los echaron, pusieron gerentes políticos y lo hicieron con las oficinas cerradas. De hecho, claro, no están trabajando porque las oficinas están cerradas, ¿no? Hay algo que usted decía ahí que quisiera retomar en su respuesta. Usted habla, o pareciera estar hablando casi de una estrategia del gobierno de exponer sus fracturas internas y que un poco quede todo disuelto o enmarañado en esas fracturas internas. Me preguntaba en relación a otro tema que está en el centro de la escena ahora, que es la liberación de los presos. ¿También cree que están haciendo lo mismo para no terminar de exponer una postura clara en torno a un tema tan sensible? Yo creo que en los presos es infinitamente más claro que en lo que estoy diciendo que en ANSES. En los presos es mucho más claro porque hay un policía bueno, que es Bernie Massa, que no quieren que los presos sean liberados o tengan prisiones domiciliarias. Pero resulta que hay una política deliberada de ciertos organismos del Estado, como por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos, que incluso arranca dando Pietragala, arranca pidiendo la libertad lisa y llana del hijo de Lázaro Báez, la de Jaime, que es un corrupto confeso que estaba condenado, que está condenado, y lo está pidiendo dando un ejemplo muy malo para las personas que están privadas de la libertad y con condena, ¿no? Es decir... Pidió por 3 más también. Y después pidió por 3 más, exactamente. Pero además el gobierno también pasó desapercibido en el medio de la pandemia que mandó a prisión domiciliaria a Vudú, nada más y nada menos que a Vudú. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aparece Bernie, teniendo una posición dura con respecto a eso, confrontando con Zaffaroni, pero resulta que el gobernador Kicillof, antes de la pandemia, dijo que tenían 47.000 detenidos para 17.000 lugares y que había que hacer algo con las cárceles en forma inminente. Vino la pandemia y empezaron a hacerlo. Y la información que recibo, y recibo a través de intendentes de la provincia de Buenos Aires y de distintas dirigentes en la provincia de Buenos Aires, es que hay una política deliberada que se les baja a los servicios sanitarios de la penitenciaría para informar enfermedades que tengan vinculación con el COVID para ir liberando las cárceles, ¿no? Lo cambio de tema. Es interesante, ¿no? Igual está como doble cara, ¿no? Del gobierno que ya se viene jugando en varias Me gustaría una aclaración. Yo no sé si es una estrategia deliberada, pero que el gobierno la usa para patear con las 2 piernas, sí. No sé si está tan pensada. Claro, pero ¿qué relato o qué es lo que se termina imponiendo?
Yo creo Usted que tiene una posición al finalmente se termina imponiendo la ideología de Cristina y de la Cámara. ¿Cristina tiene el poder hoy para usted? Yo creo que es un poder compartido, son socios, hay mucha gente en la oposición y moderados que lo han votado a Alberto Fernández, que tienen la esperanza de una ruptura entre Alberto y Cristina. Entre ellos me anotaba yo hasta hace un mes y medio, 2 ¿Y meses por qué atrás. salió la Me lista? salí de esa lista porque si esto se agrava, Alberto Fernández se va a abrazar mucho más a Cristina y a sus posiciones ideológicas. ¿Por qué? Porque, fundamentalmente por los problemas económicos y sociales. Y en el problema económico y social vamos rumbo a una crisis social, el gobierno no quiere admitirlo, se hizo una confrontación muy maniquea, muy perjudicial, muy nefasta sobre salud contra economía como una antinomia. Se dijo cosas que son alarmistas, que meten mucho más miedo, meten miedo como los presos en la calle, que prefiere 10% de pobres y no 100.000 muertos. Primero, que no van a haber 100.000 muertos, y segundo, que tener 10% más de pobres nos va a traer más muertos y nos va a traer crisis sanitaria también. No eran incompatibles. Entonces, eso, cuando venga esa crisis social, la forma de salir es por el lado del sector privado. Y Alberto Fernández debiera saber que la salida es por el sector privado, es arrancando un circuito virtuoso, poniéndole recursos al sector privado, no necesariamente todos los recursos al Estado. Y eso entra en contradicción con la Cámpora y con Cristina, que tienen otra mirada del funcionamiento de la economía, incluso anticapitalista para ser teórico general, pero en realidad para mí es un absurdo. Se quiere consumir como en el capitalismo, pero no se quiere producir como en el capitalismo. Esa ideología no tiene ningún sentido para la Argentina, y mucho menos ahora que no tenemos ni crédito, no tenemos financiamiento y prácticamente no tenemos moneda, ¿no? Ahora, usted habla de la idea del planteo de una falsa antinomia, ¿no? Economía y, por supuesto, la salud pública. Ahora, me pregunto, ¿usted lee que esto, nuevamente, es parte de una estrategia para en realidad nunca terminar poniendo sobre la mesa un plan económico? Porque eso es preexistente. Sí, yo creo que no tenía un plan económico. Yo debo decir, para no culpar solo a este gobierno, que la Argentina en general llegan los presidentes al gobierno sin planes estratégicos en general. Y esta no fue la excepción. Y también creo que en la Argentina Fue un crítico de Macri también. se da una apotegma en la Argentina que las elecciones las pierden más los oficialismos que las ganan las oposiciones. Con lo cual la oposición, cuando asume, en general llega sin programa. En el caso de Alberto Fernández, la verdad, Cristina lo eligió sorpresivamente, empezó a armar un equipo, no tenía un equipo propio, empezó a armarlo y prácticamente lo terminó armando con Cristina y con Massa. Ese equipo no tiene un plan económico, es evidente, no lo tenía en la luna de miel inicial, y cuando vino la pandemia se abrazó a la pandemia, y hoy el plan, no el económico, pero el plan es la pandemia, es encerrarnos a todos en nuestras casas y demás. Ese plan gana tiempo, porque está ganando tiempo. Porque, por ejemplo, imprimir billetes, sabemos todos que está generando un problema en el futuro inmediato. Ahora, si no salimos a consumir, no va a haber ningún estallido inflacionario. ¿Usted cree que se tendría que flexibilizar el aislamiento? Desde luego, nosotros tenemos que ir hacia eso, y desde la oposición me ofrezco yo, pero ofrezco a nuestros equipos técnicos a colaborar en un plan de salida de la cuarentena, porque la economía argentina no es comparable ni a la italiana, ni a la española, ni a la... El sistema de salud tampoco, ¿no? Y el sistema de salud tampoco, ¿no? Con lo cual, nosotros no podemos adoptar las mismas estrategias que tardíamente adoptaron España e Italia, tardíamente en el hemisferio norte, cuando los fríos estaban... Para nosotros tampoco fuimos no sabios en adelantarnos. El hemisferio sur tiene los primeros fríos posteriormente, con lo cual nosotros creo que tenemos que tener un plan deliberado, de acuerdo, oficialismo, oposición, para salir de esta situación, porque la economía nuestra, insisto, no tiene crédito, no tiene financiamiento, no tiene moneda y no tiene ahorros. No puede tener la misma estrategia que Estados Unidos
o que algunos estados de Estados Unidos, que España o que Italia. O sea, lo que sí causa pesar, digamos, mirándolo y mirando en el espejo de algunas experiencias del exterior, es las dificultades que tuvo el Congreso de la Nación para funcionar y para finalmente acordar una forma de sesionar, ¿no? La diputada Camaño nos decía acá a nosotros, me da vergüenza que estemos discutiendo cómo vamos a discutir. ¿Usted cree que la oposición también tiene que hacer algún tipo de autocrítica respecto de esas imposibilidades? Seamos claros. Hay una discusión que es confusa para el ciudadano común y me pongo en ese lugar. El Congreso debe funcionar sí o sí, presencialmente, semipresencialmente, virtualmente, pero debe funcionar, sí o sí. Y no ha estado funcionando. O ha estado funcionando en comisiones y demás, pero no en nadie vio. Que nadie vio y que nadie ocultó, que nadie controló. Con lo cual no es un buen antecedente. Ahora, quien tiene la obligación de hacer funcionar el Congreso, que tiene mayoría casi 2/3 en el Senado y tiene mayoría propia en diputados con sus aliados, es el partido de gobierno, el Frente de la Coalición Gobernante. Si ellos se les hubiese dado la gana, funcionaban. Cuando quisieron funcionar, funcionaron. O sea que la primera responsabilidad está allí. Nosotros hemos presentado incluso yo soy coautor con Alejandro Cacase, de un reglamento virtual al principio, antes del 20 de marzo. Es decir, ¿Y lo llamaron? No lo tuvieron en cuenta. No lo tuvieron en cuenta. Sí tuvieron en cuenta Massa, lo que presentó la semana pasada, algunas partes de ese virtual. Ahora yo creo que se está encontrando un entendimiento que tiene algunas patas flojas, porque el protocolo de funcionamiento debiera ser con una presencial de 129, 130 dando quórum, para que no tenga ningún tipo de impedimento legal luego jurídicamente, pero si hay un acuerdo, bueno, habrá que avanzar en eso y me parece que la semana que viene debería haber sesión sí o sí, de cualquier forma, virtual, semipresencial, presencial, etc. Diputado Cornejo, muchas gracias por estar con nosotros.